Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandi Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Comenzamos nuestro programa Ñandi Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 4 y 5 de nuestro libro bíblico, de la Biblia. Es el tercer libro, ¿verdad?, del libro de Levítico. Y reflexionamos sobre el capítulo 4 y 5. Estábamos hablando sobre todo de esta estructura, del contenido, de lo que significa, y hablábamos de este ocultamiento en este día también, que es muy interesante conocer en esta traducción de la palabra hatat, que significa pecado de cierta manera. Pero ¿en qué consiste ese pecado? Eso es lo que estamos tratando, ¿verdad?, de explicar, en qué consiste ese pecado. El hamartía, por otra parte, también como otros le hacen la traducción, ¿verdad? Aquí entonces hablamos de un ocultamiento. Y esto me parece que va muy en relación con el capítulo 3 del Génesis, decíamos, en el cual aparece Dios, la presencia de Dios, y esto hace que el hombre, dice, se oculte. Entonces ella se ve y peñan de Yara, nos induce ve y peñan de Yara. ¿Cuántas veces nos pasa también a nosotros lo mismo? Atención, yo por lo menos como sacerdote en estos 25 años de vida sacerdotal y ministerio, tantas veces he escuchado a las personas que tienen cierta problemática o cierto problema en su vida, o con los hijos, o en la familia, o alguna desgracia que pudo haber sucedido, y entonces como que rechazan después a Dios, como que prefieren no escuchar a Dios. Es como un ocultamiento, ¿verdad? Ante un Dios que le llama, ante una presencia de Dios, entonces el hombre como que se oculta. Y eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 8. Aquí decíamos 3 elementos en nuestra primera presentación. Primero, se referirían a una actitud global de una persona o de una comunidad ante Dios. Una actitud, entonces, de una actitud global, el esconderse de Dios. Después, un segundo elemento, segunda posibilidad, los actos así denominados tendrían lugar en el corazón y en la mente del hombre, el ocultamiento, en el corazón y en la mente. No es entonces ocultarse físicamente, eso ya sabemos, me parece que es muy lógico, ¿verdad?, en nuestra reflexión, sino que yo me oculto de Dios, me escondo de Dios, busco otras actividades, otras cosas que me tengan ocupado, y entonces me oculto detrás de estas cosas, me oculto en quehaceres de mi propia vida y no le doy lugar ciertamente a Dios. Después el tercero, el que a sí mismo se oculta es principalmente inconsciente de ello, pero más bien se justificaría a sí mismo. De ahí su hipocresía inconsciente, hipocresía inconsciente. De esta manera, estos sacrificios estarían más relacionados con lo oculto y escondido que con la falta en sí, por lo que su función sería la de descubrirlo o destaparlo para que la persona pueda volver a presentarse o hacerse presente ante Dios. Este es un tercer significado muy interesante. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este sacrificio? ¿Para qué se ofrece el sacrificio? El sacrificio es la expiación y el restablecimiento, restablecer esta unión entre Dios y el hombre de las relaciones de la alianza destruidas por el pecado. Se destruye entonces por el pecado una situación, ¿verdad?, entre Dios y el hombre, pero ahora entonces a través del sacrificio lo que uno está queriendo hacer es volver a
restablecer esta sintonía, este diálogo con Dios. Por eso decíamos anteriormente en nuestra explicación de lo que es el sacrificio como tal. El sacrificio es lo que te exige, es lo que vos tenés que hacer. Vos asignas, pero el año vos era yo ¿verdad? Es un sacrificio. Entonces nos está refiriendo, por lo menos en nuestra explicación y en nuestro entendimiento exegético, nos está refiriendo ahora simplemente de ofrecer algo, a pesar de que ofrecíamos, según el Levítico, ese chivo, ese buey. Sin embargo, poníamos la mano, ya nos da incluso a entender esto mismo que encontramos aquí. Es como decir, yo me estoy también ofreciendo con este mismo sacrificio. Ahora ese sacrificio ya no existe de esa manera, pero el sacrificio lo hago yo. Me esfuerzo en hacer algo, con un objetivo muy bien concreto: restablecer las relaciones entre los israelitas y Yahvé. También purificar el lugar de culto. Los sacrificios de purificación por el pecado del sumo sacerdote y por el de la comunidad sirven para purificar el interior del santuario. Sirve entonces para purificar el interior del santuario. Mientras que los realizados por los pecados del jefe o de un individuo, quienes tienen prohibido el acceso al interior, purifican el exterior del santuario. Los pecados que pueden ser absueltos por este sacrificio son bastante limitados. Por ejemplo, los que transgreden un mandamiento negativo, o sea, las prohibiciones. Entonces, ahora yo soy consciente, he transgredido esta ley, entonces ahora es como que me impongo y como que digo, haré este sacrificio, voy a comenzar a cumplir esta ley, esto que se me está imponiendo, esta prohibición. O también dice los contemplados en 5.1.4, la de denuncia de un culpable, contacto con lo impuro y juramento realizado irreflexivamente. Entonces esto está realizado sin un pensamiento, sin pensarlo, sin organizarlo, en una forma irreflexiva. Este sacrificio era menos importante que el de expiación. Se ofrecía menos frecuentemente y los animales empleados eran menos valiosos. La Mishnah parece tenerlo claro. La Mishnah, entonces esto es escrito de los judíos. El sacrificio por el pecado y el sacrificio incondicional por el delito tienen fuerza expiatoria. La muerte y el día del perdón se expían con el arrepentimiento. El arrepentimiento perdona los pecados leves, ya por omisión, ya por quebrantamiento. Los más graves los dejan en suspenso hasta que Dios, entonces, en el día del perdón que llega, pueda expiar esos pecados. Pero siempre será el Señor quien expía estos pecados. Volvemos enseguida con más Yande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yate. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando la estructura del libro de Levítico en el capítulo 4 y 5. Nosotros volvemos a mirar este capítulo 4 del 1 al 35 que trata de los sacrificios por las ofrendas, decíamos, o pecados inadvertidos. Eso se dice Hatat Bishegagá. Hatat Bishegagá. Entonces, estos son los pecados inadvertidos. Esto es cometidos por error o por falta de conocimiento. Error o falta de conocimiento. Hatat, entonces Bishegagá. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, comer un alimento sin saber que está impuro? Ese es un pecado que uno tiene aquí y lo comete. ¿Por qué? Y porque era inconsciente, porque le faltaba conocimiento con respecto a esto. Podría ser, por ejemplo, comer un alimento, como decíamos, sin saber que está impuro. Un ejemplo así bien concreto. Ahora, en otras palabras, también se trata de desvíos cometidos por negligencia. Esto también es otro. Por ejemplo, homicidio involuntario. Eso lo encontramos en varios pasajes de la Biblia. O también por ignorancia comete ese pecado. Los 70 lo traducen por involuntariamente. Y el Targum, onkelos, por negligencia. Esto hace al involuntario infractor culpable. Como sustantivo, asham significa ofrenda de reparación. Asham, ofrenda de reparación. O simplemente reparación. Como verbo, ser culpable sin objeto personal o incurrir en responsabilidad. Parece que antiguamente el pecado o las culpas se pagaban o compensaban monetariamente. Las culpas entonces era una forma, ¿verdad?, de pagar y decir yo he pecado y por lo tanto es como comprar la misericordia en síntesis. Como dan a entender 1 Samuel 6, episodio en el que los filisteos devuelven el arca de Yahvé ofreciendo objetos de oro como reparación. En Segunda Reyes, donde se habla
del dinero de las ofrendas por el pecado, episodios en los que se han de dar las ofrendas como reparación, eso se denomina Osham. Entonces se ofrece, ¿verdad?, una ofrenda, y esa ofrenda es el famoso Osham. Sin embargo, en los círculos sacerdotales, como el caso que nos ocupa ahora, es la sangre del que tiene carácter expiatorio. La sangre que tiene este carácter expiatorio. La ofrenda de reparación se exigía en el rito de purificación del leproso, en el caso de las relaciones sexuales con una sierva prometida a otro hombre, y en el desplazar. Esto también es importante, ¿verdad? Cuando uno desplaza al otro como pecado verdaderamente de un carácter propiciatorio. Ahora, la violación de los mandamientos aquí también se nos presenta como que esto genera impureza, la violación de los pecados de los mandamientos, que puede ser letal para la comunidad de Israel, a menos que sea purificada. Pero en el caso que nos ocupa, se trata particularmente de mandamientos de índole religiosa, que se diferencian de las normas de índole civil, mishpatim. Con la tradición sacerdotal, los mandamientos de índole religiosa se restringen a las leyes exclusivamente de jurisdicción divina. Con la tradición sacerdotal sobre todo, ¿verdad? Porque sabemos que esta tradición se centra bastante, si es sacerdotal, desde el aspecto religioso. Por lo tanto, de índole religiosa se restringen a las leyes exclusivamente de jurisdicción divina, es decir, lo que Dios dijo, lo que Dios hace. El ritual se caracteriza por la abundante aspersión de sangre, ya que en esta reside la vida, que purifica el lugar del culto y la distribución de la víctima inmolada, cuyas partes no sacrificadas serán comidas por aquellas que no están involucradas en el pecado, pero solo en el caso de jefe, ¿verdad?, del individuo. Para el Nuevo Testamento, el verdadero templo es el creyente en el que habita Dios a través del Espíritu Santo, y la sangre de Cristo es la única que lo purifica del pecado. Esto entonces haciendo ya una relectura, como nosotros siempre estamos diciendo, ¿verdad? O sea, una aplicación al Nuevo Testamento. Ahora, con respecto a la importancia de la sangre en los rituales israelitas y su vinculación con la vida, parece ser excepcional en el Próximo Oriente Antiguo. Las 7 aspersiones de agua, que es el número de plenitud, 7 veces, en dirección del velo o la cortina que cierra el Santo de los Santos, donde se encuentra el arca, y que separa este del lugar santo, al que solo podía acceder el sacerdocio, y donde se encontraba el altar del incienso, aluden probablemente más que a la consagración de la sangre misma, a la purificación del lugar, donde la aspersión de la sangre es claramente posterior a su consagración. Es posible entonces que las normas relativas a la disposición de la sangre sobrante y la grasa quemada sean tardías, ya que no son mencionadas en los ritos del día de la expiación. Claro, porque esto entonces parece que aparece después, ciertamente, en los ritos de la expiación, que es mucho anterior, no aparecía este rito. También es discutido el origen del altar del incienso. Esto también aparece posteriormente, ¿verdad? O sea, no existía esto del altar del incienso. Pues tampoco es mencionado en el Levítico 6. Por otro lado, la Mishnah parece conceder mucha importancia al Levítico 16. La Mishnah no parece conceder mucha importancia al hecho de verter la sangre remanente, ya que considera que el no hacerlo no impide 4 secciones en función de sus
distintos protagonistas. Se trata de secciones disparejas en cuanto a su extensión. Mientras las dos primeras, que se refieren al sacerdote, ¿verdad?, que es ungido, y a la comunidad entera, son más largas y ofrecen una ritualización más compleja. Las dos últimas son más cortas y ofrecen un ritual más sencillo, aspectos que denotan una mayor ambigüedad. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced, en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé y ahora queremos mirar un poco el cómo se hace este sacrificio, ¿verdad? Así por lo menos cómo nos presenta aquí en este capítulo 4 del 3 al 12. Nos dice que será el sacerdote ungido, Hakohen Hamashiach, Hakohen Hamashiach. Ese es el sacerdote ungido, Mesías, sabemos ya lo ungido. Hakohen, ese es el sacerdote, ¿verdad? Es la designación que aparece solo aquí en este capítulo 4 del 3 al 12. Es el sumo sacerdote entonces, el Hakohen Hagadol. Hagadol quiere decir grande, Gadol en hebreo, ¿verdad? Entonces este es el sacerdote
nosotros le llamamos sacerdote ungido, el sumo, el mayor, ¿verdad?, entre todos, cuyo pecado implica a toda la nación por ser su representante. Si este sacerdote, Hakohen Hagadol, es el que está pecando, por decirlo de esta manera, la repercusión del pecado, en otra oportunidad ya hemos reflexionado, también recae sobre toda esta comunidad, a toda la nación, especialmente a partir del exilio. Pero también, gracias al profetismo, incorporó para sí importantes connotaciones escatológicas al designar al Mesías futuro. Entonces, al designar al Mesías futuro. Con el tiempo y a lo largo de la literatura del Antiguo Testamento serán muchos los ungidos. Todos los sacerdotes, los reyes ungidos de Yahvé, personas con una relación especial con Yahvé. Todo esto entonces, ¿verdad?, son relacionados con esta palabrita. Y el Mesías propiamente dicho, evidentemente, HaMesías, ¿verdad?, es el propiamente dicho. Si bien la referencia al sacerdote ungido de Levítico 4, 3, 12, probablemente sea posexílica posteriormente, no puede tampoco descartarse que tuviera unos orígenes primitivos, cuando posiblemente los sacerdotes que eran también ungidos en tiempos de la monarquía davídica. El ritual que lo acompaña podría ser en este caso originalmente antiguo. Cabría preguntarse cómo el sumo sacerdote sabe que ha pecado inadvertidamente. La respuesta podría ser a través de la ayuda de Yahvé mediante el uso, ¿verdad?, de las suertes famosas, el Urim y el Tumim, de las que nosotros hablamos en Éxodo 28, principalmente el Urim y el Tumim, que son instrumentos posiblemente que se utilizaban para conocer cómo los designios de Dios. O quizá también mediante la percepción del pueblo cuando no le va bien las cosas, es decir, el pueblo, ¿verdad?, que siente necesidad, cuando la cosa parece que no va bien, entonces parece que hay una reacción, y eso entonces es el Urim y el Tumim. Quien manipula la sangre es el mismo sumo sacerdote, pues no hay nadie que pueda ser superior a él, que le represente a Yahvé. Ese es el sumo sacerdote, ¿verdad?, el que está al frente de toda la comunidad. El sacerdote introduce la sangre en la tienda del encuentro, moja su dedo en ella, realiza 7 aspersiones en dirección al velo con una carta, ¿verdad?, que recibe verdaderamente como una carta, ¿verdad?, que le da la autorización de entrar, de hacer este rito de este encuentro. Unta con sangre los salientes en forma de cuerno que emergen de cada costado del altar del incienso. Y luego derrama el resto de la sangre en el altar de los holocaustos, situado a la entrada de la tienda del encuentro. Esto también es elemental y fundamental lo que nosotros podemos ver acá, ¿verdad?, porque es la sangre de por sí, ¿verdad?, como esa sangre que santifica, esa sangre entonces que trae esa misma purificación. Es por eso que dice que él situado a la entrada de la tienda del encuentro. Una vez más, no parece lógico entender que el sacrificio u otro como una transferencia del pecado del oferente al animal, pues éste se volvería impuro y su sangre contaminaría el interior del santuario. Lo mismo que sus restos, al ser llevados a un lugar puro, lo convertirían en impuro por contacto. El hecho que, a diferencia del holocausto, incluso la piel deba ser quemada, significa que nada de esta ofrenda puede ser realizado para beneficio humano, y menos el mayor, ¿verdad?, que existe, menos aún. La comunidad de Qumran, que hemos encontrado, ¿verdad?, en 1947, ¿verdad?, en adelante, te muestran muy bien que separaba las cenizas del sacrificio de purificación de las cenizas de los otros sacrificios, y sostenía que, dado que la ciudad de Jerusalén era tan
santa como el templo, las cenizas debían arrojarse cada vez que queríamos entonces ahí darle esa nueva purificación. ¿Qué se tenía que hacer? Se tenía que derramar, ¿verdad?, estas cenizas al norte de Jerusalén, en la puerta Mandelbaum. Quemarán, ¿verdad?, la carne de novillo y su piel con su menudo fuera de la ciudad, que a su parte superado por los pecados de su nombre, lo quemarán de la cabeza a los pies, con todas las víctimas quemadas. Un segundo elemento que aquí aparece es con respecto a la comunidad entera también. Primero es entonces el que está ofreciendo, ¿verdad?, el mismo sacerdote. Ahora entonces es la comunidad entera que acompaña. Algunos autores también consideran esta posibilidad de esta comunidad, es decir, que el sacrificio del sumo sacerdote y el de la comunidad sean el mismo, decíamos, ya que son rituales muy similares, el del sumo sacerdote y luego el que se ofrece por la comunidad. Aparecen los términos edá, o si no, congregación, ¿verdad?, significa eso. O cajal también, la palabra asamblea, edá o cajal, siendo probablemente el primero el más antiguo, del periodo monárquico. En ocasiones, el libro de los 70 los traducen por sinagogué, eclesía, respectivamente, pero en Lucas 4 usan, Levíticos 4 usan únicamente el término sinagogué para designar indistintamente a ambos. La congregación no es todo el pueblo, sino el pueblo representado por sus líderes, con funciones legales, y parece que perdió su uso tras el exilio. Bueno, este entonces es un elemento fundamental e importante. Menos preciso es el significado de asamblea. Aquí no podemos precisar tanto, que implica una reunión del pueblo. Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? La reunión del pueblo. Bien para un propósito religioso o secular. La palabra se emplea más bien para referirse a reuniones para la guerra. O simplemente también para designar a un gran número de gente. En tiempos del tardío post-exilio, los escritores judíos usaban el griego sinagoga para presentar a Israel como una comunidad religiosa, eclesía, para designar al Israel ideal. Ahí está la eclesía, el cajal, la comunidad como tal. En el caso que ahora nosotros nos está ocupando aquí en este texto, ¿verdad?, del Levítico, parecen identificarse ambos términos, es decir, donde nosotros también queremos resaltar este aspecto tan importante que es el aspecto de la eclesía. Especialmente cuando en 4.13 se comienza mencionando el pecado de la comunidad. ¿Se dan cuenta? El cajal, la eclesía que nosotros encontramos aquí, o la edad, ¿verdad?, que nosotros conocemos también y que tiene su repercusión sobre todas las personas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar
toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yaque. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé. ¿Y qué hace la iglesia? Es lo que siempre nosotros nos preguntamos. Dentro de la iglesia hay tantas lindas actividades, sobre todo los carismas, y al mismo tiempo sabemos la difusión de la devoción a la Virgen. Esta es una de las grandes devociones que nosotros tenemos también aquí en nuestro país. Y tenemos hoy la visita tan apreciada, tan linda del Padre Héctor Alfonso Ramírez Sanz Cerrada. Él es mexicano, padre, me dijo, así ¿verdad? Es, mexicano, sí. Entonces él se va a presentar enseguida mejor. Él es el actual director de Mater Fátima, que es muy conocida esta devoción, ¿verdad? En nuestro ambiente también, en toda la iglesia del mundo, ¿verdad? Y él está haciendo un recorrido por 25 países, estuvo visitando y está visitando nuestro país, sobre todo con este congreso que se hizo en estos días. Vamos a pasar también algunas imágenes de este encuentro tan lindo con el Padre Héctor. Bueno, bienvenido, Padre, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Padre Víctor, por invitarnos a este programa. Bueno, ¿y qué lo trae por aquí, Padre? A ver si nos puede explicar un poco cuál es el recorrido que está haciendo y su misión principalmente con la devoción de la Virgen. Así es. Pues mira, primero decir para que la gente entre en el contexto de mi misión. Yo fui capellán del santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Portugal, durante casi 4 años, y ahí me tocó empaparme, conocer el mensaje que la Virgen dejó en ese santo lugar, y el Mater Fátima, el movimiento que yo estoy ahora convocando y presentando a los obispos, a los párrocos, a los medios de comunicación en el mundo entero, nace en el año 2017, que fueron las apariciones de la Santísima Virgen. Ahí un grupo de 3 matrimonios y un servidor discernimos delante de Dios que la Virgen quería que el mundo se uniera en oración.
delante de las dificultades, delante de los problemas que está viviendo la humanidad. Los retos son muchos, muy grandes y de mucha envergadura. Y entonces la Virgen quería convocar al mundo en ayuno y oración, y especialmente del Santo Rosario, como el mensaje de Fátima lo repitió en varias ocasiones la Santísima Virgen. Ahí en Cobadiría, hace 102 años que ella se apareció. Y entonces este movimiento de oración mundial ya tuvo una primera experiencia muy hermosa. El pasado 4 de abril hicimos la primera convocatoria con ocasión del centenario de la partida al cielo de San Francisco Marto, y gracias a Dios más de 80 países respondieron, entre ellos Paraguay. Tuvimos la gracia de recibir alrededor de unos 100 santuarios marianos, de los más importantes del mundo, que se unieron. Aquí Nuestra Señora de Caucupé se unió también el santuario, que fue una gracia muy hermosa para este país y para también, pues imagínense toda la oración que habrán acumulado para ofrecerla al mundo entero, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy hermosa, y ahora estamos preparando el próximo Rosario Mundial, que es con ocasión de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto, próximo 20 de febrero del 2020. Queremos hacer la misma experiencia. Dios quiera que sea más concurrida, que la llamada ya sea más conocida, y ahora sí ya respondo un poquito el por qué estoy visitando más países, pero queremos juntar de nuevo el mundo. La Virgen, nosotros somos instrumentos, vuelve a convocar el mundo para el 20 de febrero del 2020. El 4 de abril, sobre todo, pedimos por la paz del mundo, un bien tan necesario, y ahora queremos pedir por la familia. Sabemos que la familia ahora está siendo muy maltratada, muy perseguida de muchas formas en el mundo. Esa es un poco como la síntesis de lo que yo estoy haciendo. Ya después de ahí, pues se abre un árbol de detalles, de gracias, de manifestaciones de parte de la, como decía Padre, de la Iglesia. Pues este es un proyecto que ha sido avalado por el párroco de Fátima, el rector del santuario de Fátima, el cardenal Antonio Marto, obispo de Fátima, nos aprobó y nos permitió lanzar este proyecto al mundo, ¿no? Sí. Porque verdaderamente la Virgen lo ha convertido en algo mundial. Padre, y dígame con respecto, así en su recorrido por estos 25 países, ¿cómo usted está viendo el problema de la familia? Y por eso también esa insistencia de nuestra Madre en volver a unir, ¿verdad? Y a través, veo, de la adoración, a través del rosario, a través de la consagración también a nuestra Madre. Así es. Bueno, primero sobre lo que acaba de decir Padre, pues son 3 pilares. El mensaje de Fátima tiene más, pero son 3 pilares que nosotros queremos difundir para que el mundo lo realice. Y la Virgen los pidió ahí. Sabemos que los niños adoraron mucho la Eucaristía, sobre todo Francisco Marto pasaba muchas horas en el Santísimo, le llaman el Santo Contemplativo, Francisco Marto, el Rosario lanzándonos, pues ella dijo que ella podía darnos la paz, y la consagración, pues todos los errores de Rusia pudieron haber sido detenidos si hubiéramos escuchado la llamada a consagrar Rusia a su corazón inmaculado. Y de ahí parto a responder. Efectivamente, la familia está siendo muy perseguida, y ya sabemos que si queremos un término que englobe todos los ataques que la familia está recibiendo en el día de hoy, podríamos decir la ideología de género. La ideología de género es la revolución más perniciosa que está viviendo la humanidad. No son palabras mías, pero yo las comparto. Esto lo dijo un cardenal que yo estimo mucho, cardenal Antonio Cañizares, cardenal español, que estuvo como prefecto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos durante un tiempo. Pues él ya desde hace 20, 25 años ya nos avisaba que esto iba a ser un flagelo para la humanidad, y efectivamente ahora con las leyes tan duras, tan inicuas, tan contrarias al valor de la vida, del matrimonio, de la familia, de la educación integral de la persona, de la libertad, bueno, podíamos hablar, pero porque esta ideología concentra muchos ataques contra la familia. Como este 2020, este 20 de febrero del 2020, queremos consagrar a los niños, a los jóvenes, y precisamente para protegerlos, que la Virgen los proteja de esa ideología que tanto daño les va a hacer, por eso la consagración es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho de una forma pedagógica, sí. Lógicamente esto no es palabra de Dios ni nada, sino es una forma
que nosotros hemos encontrado para explicar el mensaje, sobre todo a los niños y jóvenes. Tenemos que hacerlo muy digerible y muy práctico, ¿no? Entonces, en 2 palabras, contamos a los niños que la Virgen se aparece en Covadiría, en Fátima, Portugal, a 3 niños, 3 pastorcitos, y les muestra 10 peldaños para llegar al cielo. Y entonces esos 10 peldaños son una síntesis del mensaje de Fátima. Tratamos de coger los elementos más fundamentales del mensaje de Fátima, y a cada elemento fundamental le llamamos peldaño, ¿no? Entonces el niño ya comprende que la Virgen viene, se aparece a 3 niños, también me envía a mí esto, y me ha dejado una escalera con 10 peldaños, ¿no? Bueno, así entonces estamos compartiendo en el día de hoy con el padre Héctor Alfonso, que nos visita. El señor de Yarañé también quiere seguir transmitiendo y pasando este mensaje tan hermoso de nuestra Madre, y de una manera especial con esta linda propuesta y con este lindo programa. Entonces entero betea, entonces ya ikiana upepe y gato hanguaisha ya esa mija ya ikuaye mamá eba peñan de si e iseñan de bebe ñan de yara ñe eru pibe ña henduja ya ikua. Así seguimos entonces enseguida con más ñan de yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Vamos a festejar la fiesta de nuestra cuasi parroquia Virgen de la Merced. Les espero a todos desde el domingo 15 de septiembre a las 18:30 horas comenzamos nuestro Santo Rosario. Todos estamos invitados a participar, toda la feligresía, todos los devotos de nuestra Madre. Les invitamos para el sábado 28 de septiembre para celebrar y festejar con una cena de gala a nuestra Madre la Virgen de la Merced en la cuasi parroquia que tenemos aquí sobre la avenida Burrerita, camino al Yate. Todos están invitados. Haga sus reservas a este teléfono de la cuasi parroquia Virgen de la Merced. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro del Levítico. Ahora miremos un poquitito sobre el animal que se está ofreciendo. El animal ofrendado es de la misma categoría que en el caso del sumo sacerdote, ¿verdad? Aquí, en estos versículos, es decir, cuando ofrecemos por toda la comunidad, justamente el sacrificio por el pecado de toda la comunidad, que ya hemos reflexionado en otra oportunidad. Un novillo es el que se ofrece ahora en esta oportunidad. En el libro de los Números también, en el capítulo 15, aparece también esto, ¿verdad? En lo que parece ser una
prescripción posterior. Es decir, es una prescripción que va apareciendo después en el desarrollo de la religión de Israel. Se especifican 2 víctimas, un novillo como holocausto y un macho cabrío, un novillo y un macho cabrío como sacrificio de purificación. El rito de sangre, aunque no se menciona explícitamente el altar del incienso, es similar al realizado en el caso del sumo sacerdote, aunque la imposición de manos la hace exclusivamente en representación de la comunidad, los ancianos de la congregación, o del pueblo también, como se lo denomina en el libro de los Números, quienes adquirieron un importante protagonismo tras el retorno del exilio. Este paralelismo en el ritual quizás se explique porque en virtud de la alianza con Yahvé, la misma comunidad es un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí también se subraya, ¿verdad?, el aspecto comunitario, pero que lleva a una meta, a un ideal, la nación santa, el reino de sacerdotes que existe. Finalmente el sacerdote hará expiación por ellos y se les mandará a estos sacerdotes que verdaderamente por la fuerza de Dios hagan llegar esa misericordia, es decir, se les perdonará a la gente. El verbo expiar, por lo tanto, kiper, significa realizar el rito por el que al pecador se le pone a cubierto de las consecuencias de su pecado o impureza. Ahora, consecuencia que produce todo esto por la ira de Yahvé, cuyo precepto han sido violados, es decir, naña cumplir, naña apoy. Entonces hay aquí por lo menos en esta parte, hay como un castigo, digamos, ¿verdad?, un sufrimiento por esta violación de que Dios le había dicho. De aquí que la expiación dependa del perdón divino. La expiación depende del perdón divino. En la lengua asirio-babilónica, de la que algunos autores creen que produce la palabra, su sentido es el de borrar el pecado, borrar todo lo que es pecaminoso. Da con la sangre del sacrificio, pero esta interpretación choca con los ritos culturales babilónicos denominados kupuru, purificar, curar, conjurar, porque en estos la sangre no desempeña papel alguno. Esta expiación tiene un doble factor, y este factor, en primera parte, su efecto, el de remover la polución o impureza y neutralizar el pecado. Primer elemento entonces en su efecto, remover la polución del pecado, neutralizar la fuerza del pecado. Para terminar, ¿verdad?, y al igual que en el caso del sumo sacerdote, lo que queda son novillos. Será enteramente quemado fuera del campamento, nos dice el versículo 21 y 23. Matizará que no se cometerá ninguna víctima de purificación cuya sangre haya sido introducida en la tienda del encuentro para hacer la expiación del santuario. Esta será consumida por el fuego. Entonces, así nosotros estamos reflexionando, ¿verdad?, sobre este capítulo 4 del libro del Éxodo. Hay otro elemento muy interesante en este capítulo, que es el Nashi, ¿verdad?, que es el sacrificio por el pecado de un jefe. Entendamos entonces este pecado del jefe del pueblo. En este caso, el sustantivo no lleva artículo, por lo que el texto parece ser referirse al jefe de manera genérica. El jefe, no fulano de tal, o este jefe, ¿verdad? Bueno, y tampoco es alguien particular. El Nashi, asimismo, a veces se relaciona y se refiere directamente a los jefes de tribu o a los jefes de clan. O también se puede referir, ¿verdad?, a los jefes pequeños, de pequeños grupos,
que están dentro de una tribu o el jefe de una nación. Parece tratarse de un término muy antiguo, asociado en el Antiguo Testamento generalmente a organizaciones de carácter seminomático. Durante la monarquía perdió su uso hasta que la recuperó Ezequiel. Y esto, sabemos que Ezequiel es el único profeta que emplea este término para designar al rey como líder nacional. Entonces va mucho más allá. Es el líder que está al frente de la comunidad. La ofrenda es un macho cabrío sin defecto, decíamos, no un ovillo como en los casos del sumo sacerdote o de la comunidad. El macho cabrío cobró en la ofrenda de purificación estándar para la nación en el caso del culto público. Nótese que el sacrificio del jefe se describe después de los del sumo sacerdote y la comunidad, y que el animal ofrendado es menos valioso, lo que implica que se considera al jefe inferior a todos aquellos otros. El ritual de la sangre, al igual que en el caso de las personas particulares, es más sencilla, ¿verdad? Y breve. Desaparecen las 7 aspersiones ante el velo, el sacerdote unta con sangre los cuernos del altar en el holocausto, al que se encuentra fuera, ¿verdad?, de la tienda, y el resto lo derrama a sus pies. No se menciona el altar de incienso. El sacerdote, al no participar del pecado del jefe, podrá comer de la carne del animal sacrificado. Bueno, todo esto entonces es lo que nosotros estamos reflexionando, ¿verdad?, en esta segunda partecita, en la parte B de nuestro curso bíblico. Y así entonces estamos concluyendo por el día de hoy este libro, que es muy interesante, el libro del Levítico. Nos habla de una purificación que al final de cuentas nos habla a nosotros, ¿verdad?, de un cambio, de una purificación como personas, que implica una renuncia, al mismo tiempo implica para nosotros una asunción, pero que termina con lo más importante, ¿verdad?, con el perdón, con esa misericordia de Dios para el pecador. Y ahora me despido de ustedes y les imparto la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por